La conferencia tiene, o la ponencia tiene tres categorías centrales en el título que hemos pensado para compartirla, para socializar con ustedes algunas reflexiones que nosotros hemos venido haciendo desde el interior de nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación en La Salle, que pues está abocado a los temas de información, desarrollo y sociedad, ¿no? Y el título que hemos preparado, que hemos planteado para esta presentación, es de gestión documental electrónica, ciudadanías digitales y formación ético-política. Como pueden ver, son tres categorías, tres conceptos que en principio pudieran lucir que no se conectan. Tal vez los dos primeros se conectan más. Gestión documental electrónica con el de ciudadanías digitales tienen como mayor cercanía, pero esto de formación ético-política pareciera que descentrara un poco el sentido eminentemente técnico, tecnológico, electrónico, archivístico, ¿sí? De la gestión documental electrónica, pero pues hemos planteado este título con estos tres conceptos, con estas tres categorías, porque pues nosotros hemos y somos del pensar en el grupo de investigación de que la gestión documental electrónica no solamente es un tema de carácter archivístico y técnico y tecnológico, sino que por supuesto tiene ese matiz importante, porque ciertamente para trabajar con la gestión documental electrónica se requiere el manejo de saberes, de prácticas archivísticas, documentales, informacionales, digitales, tecnológicas, organizacionales, sino que nosotros situamos ese ejercicio de la gestión documental electrónica en una perspectiva ético-política, porque es que nosotros partimos de la premisa de que, por ejemplo, tener un archivo organizado, tener información disponible, información organizada, y con garantía de, por supuesto, acceso y uso, eso es un ejercicio político, un ejercicio que está en esa perspectiva de capa de derechos, como diría el profesor Nelson Pulido, esa perspectiva que conecta el documento y su acceso con esa capa de derechos ciudadanos. Y yo pues voy un poquito más allá en el sentido de que también tener un archivo organizado es una forma de garantizar el fortalecimiento de los procesos democráticos, ¿no? O sea, es una forma de que nosotros como archivistas, como documentalistas, como profesionales de la información y como gestores de la información digital en las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo en las públicas, pues tenemos ahí un compromiso importante con la construcción de la sociedad. Entonces me he querido detener aquí en la primera diapositiva para un poco justificar el porqué de los tres conceptos, de cómo se conecta la gestión documental electrónica con las ciudadanías digitales y con la formación ético-política, que tiene que ser parte de lo que nosotros pues llamamos también en bibliotecología de la alfabetización informacional, pero en una perspectiva mucho más amplia, mucho más integradora, que no solamente pues tiene que ver con ese dominio de las fuentes, con saber evaluar información, sino también cómo nosotros podemos empoderar a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que a partir del acceso a la información, ellos y ellas puedan construir pues escenarios de participación social. O sea, organizar el archivo no es solamente que está conectado, y lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, con un tema de cumplimiento de ley o de norma, o para apoyar el tema de la eficiencia administrativa, sino que también organizar archivos, organizar información, sobre todo en las entidades públicas, está conectado con todo este tema que tiene que ver con la modernización del Estado, con la transparencia, con el acceso a la información y con los derechos de la ciudadanía. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa que un poco pues, presenta algunas ideas que tienen el propósito de justificar el título que hemos seleccionado para esta conferencia, voy a ir pasando por tres, ¿verdad? Digamos, explicando
cada una de las categorías, sus características, como los sentidos que nosotros podemos tener frente a cada una de las categorías y finalmente cómo podemos armar, cómo podemos hacer ese, digamos, andamiaje, esa articulación entre esos tres conceptos categorías. Gestión documental electrónica, ciudadanías digitales críticas, ¿sí? Pues el asunto de la formación ético-política. Bien, entonces comenzamos con la primera categoría que tiene que ver con la gestión documental electrónica y lo primero que quiero decir es que hay pues diferentes cifras, datos empíricos que nos hablan y que todos sabemos, pues estamos conscientes de ello, pero siempre es bueno como partir del contexto donde nosotros podemos ubicar pues esa gestión documental electrónica y es todo el boom que hay, este mare magnum de la producción de contenidos digitales, de contenidos interactivos, del uso masivo de la, por ejemplo, telefonía móvil. Aquí con este diagrama lo que se quiere mostrar es que para el año 2000 había en todo el mundo poco más de 700 millones de líneas móviles. Hoy, 21 años después, podemos pues, conseguir 8.196 mil millones de líneas móviles en todo el globo. Y pues esto es un dato interesante que nos aporta el Banco Mundial y que nos habla de la densidad, de la complejidad y del tamaño de las posibilidades concretas que nosotros tenemos para conectarnos con el universo digital, ¿no? Y para producir también documentos electrónicos, documentos digitales, porque el documento electrónico no es solamente el que está en la empresa, sino que el documento electrónico y también el documento digital son todos aquellos documentos que se producen y que circulan en ese ecosistema digital interactivo que es complejo, que pues tiene un tamaño bastante grande pues, a nivel mundial. Aparte de pues, ese dato que quería compartir con ustedes, que quiero compartir con ustedes, también tenemos el dato del informe del 2019 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues ITU, que ese informe se denominó Midiendo el Desarrollo Digital, ¿verdad? Hechos y cifras, y hay pues hay datos interesantes aquí que tienen que ver en principio con un muy buen porcentaje, el porcentaje del 53% de la disponibilidad y de pues, el acceso a Internet de la población mundial, siendo Europa la región con mayor porcentaje, según este informe publicado en el 2019, con el 82,55%. Sin embargo, hay una brecha de género en el acceso y pues en el uso a los contenidos digitales, a la conectividad como tal, Internet, que es el 50% de las mujeres a nivel mundial todavía no pues están incorporadas en el uso de las redes y sobre todo de Internet. Pero sobre todo también hay un dato aquí interesante que impacta mucho el tema de la gestión documental electrónica y que tiene que ver con las competencias digitales, que todavía en los 40, digamos, en 40 de los 84 países, de los cuales se tienen datos hasta hace pues año y medio, como lo vemos allí, 2 años, menos de la mitad de la población posee competencias informáticas básicas, ¿no? Pues como copiar un fichero, enviar un correo electrónico, etc. Esto constituye todavía una clara evidencia de que hay una brecha digital que no solamente es digital, sino que también tenemos que ver que también es una brecha cognitiva, una brecha que pues impacta el acceso y el uso de los recursos tecnológicos. También hay unos datos que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con que pues impacta directamente el asunto de la gestión documental electrónica a nivel mundial, y es el proyecto Interpares Team, que surgió en Canadá y como todos sabemos fue un proyecto en el que participaron varios países del mundo, ¿verdad? América Latina tuvo una participación importante, México, Colombia, varios países. Y también mencionar el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, en donde se pues planteó allí con mucho interés todo el tema
de la gestión documental electrónica y del patrimonio cultural digital que se generaba pues, en diversos países del mundo y que se tenían que pues, garantizar estos mecanismos para el acceso y también para el uso. Ya bajando en un plano como mucho más operativo y técnico, según, pues seguramente el profe Nelson en la charla, en la ponencia que tuvo con ustedes el día lunes, seguramente él pues haría mucho énfasis en estos aspectos técnicos, tecnológicos, que tienen que ver ya con la gestión documental electrónica, no desde una perspectiva global o continental, sino más llevando este tema a un nivel como mucho más operativo, concreto, pues mirar que cuando hablamos de la gestión documental electrónica estamos hablando de un manejo, de una gestión del documento en varias capas. Hay una capa que es muy transparente para nosotros o para la mayor parte de los usuarios, ¿verdad? Sobre todo en las organizaciones que ya cuentan con sistemas de gestión documental electrónica, en donde ellos pueden mirar pues la producción documental en pantalla, ¿no? O sea, esa parte es como muy transparente a las vistas de los usuarios, pero tras bambalinas, ¿verdad? O tras esa vista del usuario hay varios lenguajes que están allí también contenidos que tienen que ver con lenguajes de alto nivel, con los lenguajes de los ensambladores y con los lenguajes que finalmente pues son legibles para la... Entonces, pues cuando hablamos de la gestión documental electrónica, eso que nosotros vemos en la pantalla tiene todo un andamiaje por detrás que lo sostiene y que los profesionales, los ingenieros, por ejemplo, en sistemas, ¿verdad? O en informática, pues manejan muy bien en todos estos aspectos. Esta diapositiva es para mostrarles, para decirles que la gestión documental electrónica, o para ratificar esa idea, para trabajar con la gestión documental electrónica se requiere que pues, el equipo sea interdisciplinar. No solamente el archivista, el documentalista, sino también, como sabemos, los gestores de tecnologías, los informáticos, los ingenieros en sistemas, los expertos en arquitectura organizacional, porque todos sabemos que los documentos están también, pues en esa perspectiva, la producción documental está amarrada a todo el tema de la gestión gerencial en las empresas, en las entidades, en cada proceso que lleva pues digamos, al final, la producción documental tiene que ver pues con todo este aspecto de que un documento pues digamos desencadena, detona un proceso administrativo que concluye con un documento. Entonces, cuando hablamos de la gestión documental electrónica, no es simplemente porque hay también, y los expertos así lo señalan, no es solamente pensar en que voy a implementar un sistema que ciertamente la gestión documental electrónica se traduce o en el diseño de una herramienta puntual para que se tenga pues en una organización un sistema de gestión documental electrónica o también que se pueda comprar algún sistema que ya existe en el mercado, sino que se trata de un proceso complejo, sistémico, que pues tiene que ver, que considera no solamente el conocimiento tecnológico digital, sino el conocimiento archivístico, el conocimiento organizacional, de las arquitecturas organizacionales, de los procesos administrativos que sostienen pues toda esta trama, digamos, administrativa que tenemos en una entidad, ¿verdad? Y ciertamente cuando hablamos de la gestión documental electrónica, hay como varias capas que se deben tomar en cuenta. Está esta capa que ya la mencioné, que tiene que ver con el sistema propiamente dicho de gestión de documentos electrónicos de archivos, ¿sí? Pero que eso no funcionaría de manera eficiente, efectiva, óptima, si no se cuenta con el conocimiento archivístico incardinado allí, en donde nosotros identificamos las series documentales, las subseries documentales y los tipos documentales, ¿no? Los documentos como tal que van a conformar toda esta suerte de expedientes electrónicos
Y ciertamente para trabajar en esta capa del sistema como tal, hay que considerar toda esta estructura de metadatos, que son esos campos descriptivos que se deben tomar en cuenta para referirnos a los elementos de contenido propiamente dicho de los documentos. Por supuesto, aquí entra en juego un aspecto muy importante que es esta parte también jurídico y legal que sostiene y que debe dar respaldo importante a todo el tema de la gestión documental electrónica y que son estos principios de autenticidad, integridad y disponibilidad, porque se tiene que garantizar que los documentos electrónicos que yo voy a gestionar en el sistema pues garanticen pues esa autenticidad, esa integridad del documento para que no se nos cuelen allí cuestiones de hacking o documentos que puedan ser como falsos, ¿no? En ese sentido. Entonces aquí también hay un componente que es transversal al proceso y que pues está asociado con todo el tema de preservación digital y también del acceso. Esta diapositiva aquí lo que está planteando es una ruta de las tantas que pueden haber. Esto es una ruta de lo que podría ser pues la implementación de un sistema de gestión documental electrónico y la ruta se alimenta de buenas prácticas aplicadas aquí en Colombia. Esta ruta la planteó el profesor Vicente González, que es un ingeniero de sistemas que nosotros tenemos también en el grupo de investigación y que él ha planteado como estas etapas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Yo no voy a hacer énfasis en todas estas etapas porque no tengo pues mucho tiempo para hacerlo, pero sí quería, fíjense ustedes, mencionar que cuando hablamos de la gestión documental electrónica, el tema de la caracterización de la solución de software es uno de los tantos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero también aquí, fíjense ustedes, hay una etapa que tiene que ver con el diagnóstico, hay otra etapa que tiene que ver con la revisión, con la construcción del modelo de gestión documental física que puede existir en la entidad y si no existe, pues hay que plantearlo porque el sistema de gestión documental electrónica debe atender a las diferentes etapas que componen el proceso de gestión documental electrónica, que en Colombia se han identificado 8, ¿no? Eso varía de país a país, pero en Colombia va de la producción documental, gestión y trámite, organización documental, valoración documental, preservación y disposición final, ¿no? Entonces, esas etapas que componen el proceso de gestión documental son muy importantes, por supuesto, para tenerlas pues allí muy en cuenta. Pero además quería comentarles que cuando se habla de la gestión documental electrónica en el ámbito organizacional, no es solamente un tema tecnológico, ni tampoco un tema archivístico, ni tampoco un tema jurídico y normativo, sino la sumatoria de todos esos elementos, además de dos procesos fundamentales que deben soportar esa construcción de lo que es el ejercicio de implementación de la gestión documental electrónica, que es la gestión del cambio, porque hay que saber gestionar con las personas los cambios y las transformaciones que se están, digamos, incorporando en el ámbito organizacional y la gestión del conocimiento, porque al final de cuentas, la gestión documental electrónica es un proceso que debe apuntar también que pues debe soportar este tema de la gestión del conocimiento en el ámbito organizacional. Entonces son tres procesos que se deben estar conectando allí. La propia gestión documental, la de la información y la del conocimiento. Que, o sea, yo lo menciono aquí muy rápidamente, pero cada proceso, visto en este sistema envolvente, tiene pues una serie digamos, implicaciones procedimentales, operativas y de cambio en la cultura organizacional de las entidades. Bueno, entonces llegamos a la segunda parte, aquí ya vamos articulando cada elemento. Después que yo digo gestión documental electrónica, que como lo vimos muy rápidamente, pues eso alude a todo un conjunto de estrategias, mecanismos, temas que tocan aspectos, pues por supuesto, por ser gestión documental electrónica, tiene un fuerte componente tecnológico, pero que también allí entran en diálogo todos estos saberes archivísticos, documentales, organizacionales,
y de la gestión del cambio. Aquí yo quiero con esto enfatizar que la gestión documental electrónica debe posibilitar la construcción de ciudadanías digitales. ¿Y qué vamos a entender por esas ciudadanías digitales? Es fundamentalmente el uso de la información, de las tecnologías para el ejercicio de los derechos que los ciudadanos y las ciudadanas tienen, ¿ok? Y no solamente derechos, sino también deberes, ¿verdad? Porque la pues, ciudadanía se configura a partir de toda esta nube de palabras, fíjense ustedes que tenemos aquí, de todo el tema de derecho, de la concepción política en esa perspectiva amplia, ¿verdad? Como constitución propia de los seres humanos que participamos en la construcción del tejido social, y si no tenemos archivos organizados sobre todo organizados con todos estos temas que tienen que ver con la gestión documental electrónica, será muy, muy difícil que nosotros logremos pues el ejercicio pleno de los derechos y sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Organizar archivos, tener información organizada y disponible, ¿verdad? Con eso retomo una cosa que ya había dicho al principio, tiene que estar enfocado fundamentalmente al fortalecimiento, al desarrollo de los sistemas democráticos. Y ya lo veíamos en uno de los ODS que ya todos manejamos, ¿no? Si nosotros revisamos el ODS 16, ahí claramente hay todo un tema, hay una beta, ¿verdad? Como decimos nosotros, para que se trabaje desde la perspectiva archivística, bibliotecológica, documental, informacional, en lo que tiene que ver con garantizar instituciones sólidas, garantizar la paz, instituciones sostenibles a partir del acceso a la información por supuesto, esta información debe ser transparente, ¿no? Digamos, atendiendo también a las leyes que hay en América Latina que respaldan todo el tema de transparencia y de acceso a la información. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una ciudadanía digital, ¿verdad? Para llegar al concepto de ciudadanía digital y cómo con la gestión documental electrónica, garantizando archivos organizados, disponibles, información disponible, fortalecemos esta idea que plantea Francisco Liscano Fernández en el 2012 y que tiene que ver pues fundamentalmente con las colectividades generadoras de sentimientos de pertenencia entre sus integrantes, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos una ciudadanía no porque portamos solamente la cédula costarricense o el pasaporte costarricense, sino porque nos sentimos partícipes, integrantes activos de, digamos, una colectividad, de un grupo social, y que por eso nosotros somos ciudadanos que pertenecemos a pues, el espacio territorial de lo que llamamos Costa Rica, ¿no? Entonces allí no hay solamente una idea, que ya la vamos también a visualizar, de pues, un enfoque de, digamos, una ciudadanía desde lo jurídico y lo normativo, sino también una ciudadanía hacia lo ético y político, que es el centro del planteamiento que yo busco para interconectar la gestión documental electrónica con la ciudadanía digital en aras, ¿verdad? Con la mirada puesta en lo que tiene que ver con ese fortalecimiento también de la ciudadanía desde lo ético político. Entonces nosotros tenemos aquí, en esta ciudadanía digital, en este universo digital, no solamente pues, conformamos esta ciudadanía digital porque sepamos utilizar el recurso, o sea, en términos instrumentales, ¿no? Sino que tenemos, también desplegamos este uso de la tecnología con sentido, con conocimiento de causa, con un porqué, un para qué, con ese propósito centrado en la posibilidad de conformar escenarios de construcción colectiva, de construcción social, de participación social, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido, la ciudadanía digital, por supuesto que se nutre, según Gross, Contreras y hay otros autores que estuve mirando, del desarrollo de las habilidades digitales, que es lo que nosotros también en bibliotecología, pues hay un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo con los temas que tienen que ver con la alfabetización digital. Pero ahora, para esta alfabetización digital, esta alfabetización
informacional tiene que estar conectada también con el desarrollo de un pensamiento crítico que permite ese empoderamiento de la ciudadanía digital. No es posible transitar a una ciudadanía digital crítica, interactiva, participativa, si yo además de que incorporo pues el elemento de la formación en tecnologías, en los recursos digitales, no le sumo a eso también el pensamiento crítico que la ciudadanía debe desarrollar. Fíjense ustedes que pues en este momento estamos viviendo con la pandemia, pues es un ejemplo, digamos, latente con esto, palpable con esto, y es que hay mucho contenido falso que está fluyendo alrededor de todo el tema de las vacunas, que si unas vacunas son mejores que otras, que si te vacunas con la China solamente vas a tener un bajo porcentaje de, digamos, efectividad o de protección. O sea, hay todo una producción de contenidos, de fake news, de desinformación, que si no formamos, ¿sí?, a los ciudadanos también ese pensamiento crítico para que se sepa valorar el contenido en su justa medida, sobre todo valorando también el origen de la fuente y pues allí la gestión documental electrónica desde las organizaciones en el ámbito pues empresarial o desde la propia gestión pública es mucho lo que podría aportar, porque nosotros también cuando hablamos de transparencia, de gestión documental electrónica, también estamos hablando de una etapa que es muy importante que tiene que ver con los servicios digitales ciudadanos. Y si no formamos de manera adecuada en esta construcción de una ciudadanía digital crítica, pues los sistemas pueden estar funcionando bien al interior de las organizaciones, pero no vamos a tener esta posibilidad de plantear esto que dice esta diapositiva, de que la ciudadanía digital tiene que ver también con las habilidades, con los pensamientos, con las acciones que nosotros podemos desplegar con el uso de las tecnologías móviles, ¿sí?, de los móviles inteligentes y de todo este repertorio que nosotros podemos conseguir en Internet para posibilitar que la gente, ¿verdad?, el ciudadano común pueda comprender, pueda navegar, y hay un concepto aquí que es muy importante, que es el concepto de que pueda involucrarse y transformarse a sí mismo, transformar a la comunidad, pues hacer digamos, un uso consentido de la tecnología para generar estas posibilidades interesantes que tenemos con la ciudadanía digital. Entonces, pues plantear también esto que señala MacGregor, que con las tecnologías, si nosotros hacemos, digamos, esta apropiación crítica significativa, esta apropiación social conectada con los procesos de gestión documental electrónicos a nivel empresarial, nosotros podemos, digamos, lograr este empoderamiento ciudadano en el espacio virtual, entendiendo la ciudadanía digital como ese proceso, pues por medio del cual los grupos, los individuos comprometidos con la justicia social, ¿sí?, analizan de modo crítico las consecuencias sociales, políticas, económicas de las tecnologías digitales en la vida cotidiana y discuten colectivamente, ¿no? O sea, esto es muy importante, este uso que nosotros estamos viendo mucho, por ejemplo, ahorita aquí en Colombia hay todo un movimiento social muy, muy fuerte, que ya tiene un mes, y las convocatorias a las marchas, a las protestas, se están haciendo prácticamente vía redes sociales, con lo cual ahí se está configurando todo ese escenario de ciberactivismo y de ciudadanía digital crítica con el propósito de fortalecer estos procesos de construcción democrática y social. Entonces, tenemos aquí esto que ya pues seguramente ustedes conocen, que tiene que ver también con esta parte de ciudadanía digital, pero que se plantea, digamos, en atención a las leyes de la alfabetización mediática que plantea UNESCO, ¿no? Y fíjense que hay un componente aquí que es muy importante, que ya lo mencioné, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la valoración de los contenidos que pueden fluir por las redes sociales
o por los ecosistemas digitales, que tiene que ver con esta ley número 3. Y es que hay informaciones, bueno, que ninguna información, no siempre son, los datos o los contenidos son neutrales o proceden de fuentes pues independientes o fiables, y la alfabetización mediática conjuntada con el pensamiento crítico y con la ciudadanía digital tiene que pues lograr ese empoderamiento del ciudadano para, para que se logre, ¿verdad? Dar este salto cualitativo de la perspectiva jurídico-política de la ciudadanía, solamente como este entendimiento que yo tengo de que puedo decir que yo soy ciudadano o que soy ciudadana porque estoy acreditado como una persona que forma parte activa de un Estado social de derecho, sino que sobre todo plantear esta perspectiva ético-política que revalorice el papel del sujeto consciente situado en perspectiva intelectual, crítica, reflexiva y, por supuesto, analítica, y que sabe utilizar estas tecnologías, que sabe acceder a la información y que se puede acercar, ¿verdad?, para reclamar derechos a una entidad pública frente a un sistema de gestión documental electrónico, los componentes de datos, de contenidos y de información que se pueden plantear. Entonces, es este reconocimiento de que ciertamente a pesar, bueno, a pesar no, sino que es una perspectiva muy transparente. Cuando nosotros decimos la gestión documental electrónica, pues estamos hablando de que eso, estamos en presencia de un proceso que para desarrollarlo implica todo un andamiaje, toda una estructura, una infoarquitectura, una tecnoestructura debidamente construida, debidamente pensada, articulada, pero que no podemos dejar de considerar este elemento de la gestión documental electrónica separado de la ciudadanía digital y sobre todo separado de este elemento que nos acerca o que plantea pues ese diálogo permanente que la archivística no debe dar solamente al interior de las organizaciones, sino en conexión con el contexto social, a partir de pues, establecer estos mecanismos de participación de la ciudadanía en esta perspectiva crítica, analítica, de un sujeto ético-político pues consciente, situado en un, digamos, en un contexto histórico, social, político, y que con esta perspectiva estoy seguro que los sujetos éticos políticos podrán hacer un uso pues mucho más potente, mucho más efectivo de la información para el ejercicio de los derechos. Y si nosotros miramos, fíjense ustedes aquí, que estuve revisando en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información en Costa Rica, ya en esa ley aparecen todas estas apuestas conceptuales, esta perspectiva consignada, ¿no? Fíjense que en el artículo número 1 dice que el Estado debe garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano al acceso a la información. O sea, tener acceso a la información es un derecho humano, es un derecho ciudadano, y por supuesto el Estado debe velar por garantizar que sus instituciones, sobre todo públicas, ¿verdad? Las instituciones, las entidades públicas deben garantizar que la gestión pública sea una gestión que dialogue no solamente con pues que tengamos los archivos organizados y disponibles para cumplir, ¿verdad? Para el cumplimiento del tema de efectividad organizacional, sino porque tenemos un compromiso ético y político con los usuarios que se deben apropiar de manera adecuada de pues, esta información. Y fíjense que la propia ley que se plantea allí en Costa Rica de transparencia y de acceso a la información plantea, ¿verdad?, también algunos atributos que se deben garantizar en ese acceso a la información. O sea, no es solamente el acceso, ¿verdad?, por el acceso mismo, sino que ese acceso debe ir acompañado de pues, una información que cumpla con unos criterios de calidad. ¿Cuáles son esos criterios? Que sea una información proactiva, que sea oportuna, que sea oficiosa, ¿verdad? Que esté completa y que por supuesto esté accesible. Y que sea una información preparada, organizada, disponible en sistemas de documentos electrónicos de archivo que permitan
pues la transparencia, el acceso a la información y sobre todo el fortalecimiento de los procesos democráticos. Entonces aquí, y ya para ir cerrando, vemos claramente cómo se da ese diálogo en los tres conceptos que yo tengo y que se les plantearon al inicio de la conferencia: el concepto de gestión documental electrónica, de ciudadanías digitales y de formación ético-política, que deberá ser un elemento importante de la alfabetización tecnológica, digital, cognitiva y de medios, de la alfabetización mediática, que la UNESCO también está proponiendo para pues garantizar que la ciudadanía haga un uso mucho más consciente, mucho más crítico y significativo de la información que las organizaciones producen, ¿verdad? Sobre todo esas organizaciones públicas. Y pues con esto ya cierro, que es todo el horizonte, o sea, con esta diapositiva sí, de la transformación digital, que no solamente es una transformación tecnológica, sino que debe ser una transformación en los modos digamos, acercarnos a la información y de entender también esa interacción de las entidades públicas con la ciudadanía. Es una transformación que no solamente es organizacional y tecnológica, sino que también debe ser una transformación de las culturas, ¿verdad? De la cultura organizacional, y por eso el componente de gestión del conocimiento y de gestión del cambio. Aquí en Colombia se maneja mucho el tema de la gestión del cambio como esa estrategia o como ese conjunto de estrategias psicosociales, psicoafectivas, comportamentales que deben acompañar en todo proceso de cambio que se viva pues al interior de las organizaciones. Y cierro con el mensaje también de que ciertamente cuando trabajamos con y por la gestión documental electrónica en las entidades públicas y por supuesto articulada a todo el tema de transformación digital, no solamente estamos hablando de modernización del Estado, de pues digitalización del Estado, sino que el ciudadano debidamente alfabetizado, ¿verdad? A partir de la perspectiva ético-política tendrá pues muchas más herramientas, ¿verdad? Muchas más competencias para saber dialogar, para saber participar de una manera mucho más crítica y protagónica como un sujeto no solamente ciudadano porque tiene una cédula o porque tiene un pasaporte, sino un ciudadano ético-político que se vale de las tecnologías para participar y para construir también este tejido social. Entonces, pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Esta idea que pues ciertamente tiene tres componentes centrales, pues gestión documental electrónica, ciudadanía digital y la formación ético-política. Muchas gracias pues por esta oportunidad, como siempre, en la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Nacional de Costa Rica, ¿verdad? Nuestra querida UNO en Heredia, que siempre para mí es pues una casa también donde tengo grandes amigos, grandes colegas y donde siempre los estudiantes son muy pues atentos, participan mucho y siempre para mí es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y pues quedo atento aquí ahora para preguntas, comentarios, etc.